Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Mientras nosotros, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia a Proverbios. Este es en el Antiguo Testamento, es Salmos y luego sigue pues ahí Proverbios, ¿verdad? Y vamos a leer un proverbio del sabio Salomón, que decimos así porque él lo escribió, más bien es inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Inspiración de Dios. Él fue nada más el conducto por el cual Dios quiso comunicarnos hasta su sabiduría, uno de los tantos conductos que Dios utilizó. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Cuando lo tengan, mis hermanos, háganme el favor, se ponen de pie, vamos a darle lectura y después les voy a pedir que oren. Su oración sea, hermanos, para recibir la palabra de Dios, y en segundo lugar, para que a Dios me ayude, que sea Dios quien pone las palabras en mis labios, para que usted y todos los que oigan, ¿verdad?, la predicación, pues sean bendecidos. Entonces, dice así la palabra de Dios, hermanos, Proverbios capítulo 1, versículo 33. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos concede, Señor, el privilegio, Señor, de disfrutar tu palabra, de saborearla, Señor, de recibir manjar que viene, Señor, de tus labios. Gracias, Señor, porque no todos, Señor, tienen ese privilegio de recibirla, de atesorarla, de valorarla. Gracias, Padre, porque nos has llamado y nos has permitido, Señor, disfrutar de tu presencia, de los dichos, Señor, de tus labios. Somos bienaventurados, privilegiados, Señor, de estar cerca de ti. No tenemos, Señor, cómo pagar. Padre, ahora, Señor, yo te ruego que esa tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, a cada mente, Señor, y remueva, Señor, las fibras del alma, Señor, que penetre en lo más profundo, Señor, del corazón, y que haga la obra para la cual tú le enviaste, Señor, que es dar vida. Señor, te ruego pues que todo el que oye el mensaje, Señor, lo reciba con gusto, con alegría. Ahora yo te ruego, Señor, que me perdones mis pecados, mis faltas. No soy digno, Señor, de hablar tu palabra. Yo sé que tú me perdonas. Te pido tu gracia, Señor.
Te pido, Señor, que sea tu Espíritu quien guía, Señor, cada uno de mis pensamientos. No permita, Señor, que nada que no sea, Señor, de tu palabra salga de mis labios o haga mella, Señor, en mi mente. Pido tu bendición y tu protección, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está bien rockero el hermano, ¿verdad? Muy bien, hermanos, ocupen su lugar. Muy bien. Hermanos, este proverbio promete algo, ¿verdad? Promete una vida. Tomen su lugar, hermanos, tomen su lugar. Este proverbio promete, hermanos, dice: habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿A quién no le gustaría, hermanos? ¿A quién? Más bien, ¿a quién le gustaría vivir confiadamente? ¿A quién no le gustaría vivir tranquilamente sin temor del mal? Hermanos, yo les aseguro que es posible. Yo les aseguro que, hermanos, hay personas que vivimos confiadamente, sin temor del mal. Personas que tienen su vida puesta en las manos de Cristo Jesús, de nuestro Dios, y así viven. Esa es su experiencia. Viven confiadamente, sin temor del mal. Si no es su experiencia, yo le quiero decir que es posible, por mi propia experiencia, pero por encima de lo que yo pueda decir, lo que la palabra de Dios dice. Y este versículo nos dice: habitará confiadamente. Hermanos, es una promesa de Dios. Por lo tanto, existe, por lo tanto es posible. Pero ¿a quién no le gustaría una buena vida? También, hermanos, encuentro otros versículos que nos hablan de esto. Mateo 7:25. Yo se los leo para que usted nada más haga notas ahí. Mateo 7:25. Al finalizar el sermón del monte, el Señor Jesús dice esto: da el ejemplo de aquella persona que oye la palabra de Dios, que oye el mensaje que Jesús acaba de dar en el sermón del monte, lo aprende y lo pone en práctica. Dice que Él lo compara a una casa que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, mas no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sabe que es posible pasar por tiempos tormentosos, por tiempos difíciles, que van a venir pruebas a su vida y usted permanecer en pie? Existe eso, existen personas así. Y es posible. ¿Cómo, pastor? Quiere decir que puede venir la cosa más terrible a mi vida y yo voy a poder estar en pie. Amén. Es lo que dice el Señor. Hay hijos de Dios que están en problemas terribles, enfermedades terribles, de muerte, pero no caen, están en pie, porque su vida está fundada sobre la roca. Su experiencia espiritual, su estado de ánimo es estable. Pero es triste ver cuando una persona ni siquiera está pasando por una cosa tan difícil y su estado de ánimo parece elevador de la torre de Trump, ¿verdad? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pero es posible entonces, hermanos, que nosotros tengamos una vida estable, que no importa qué tan grande sea la tormenta, usted va a estar en pie al final de la tormenta. Santiago 1:25 también nos dice eso.
Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa, hermanos! ¿A quién no le gustaría ser bienaventurado en las cosas que hace en su vida? Ser dichoso y que las cosas que emprenda las bendiga Dios. Pues dice aquí la palabra de Dios que eso es posible, que es posible vivir una vida llena de bendiciones. También, hermanos, Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es mi experiencia, hermanos, y la experiencia de ustedes, y la experiencia que puede ser de muchas personas. ¿Es posible entonces tener a Dios en la vida? ¿Es posible que Dios more en mi corazón? ¿Es posible que yo tenga una relación íntima y personal con Dios? Y no estamos hablando de una ficción. No estamos hablando de una película de Hollywood o un engaño. Estamos hablando de una experiencia real. Dice el Señor Jesús que es posible, que no tienen por qué las personas cuando se ponen a orar imaginarse que están hablando con alguien. No, que es posible hincarse a orar y hablar directamente con Dios y oír la voz de Dios. Es posible tener comunión con Él. Es posible recibir a Dios en su vida. También, hermanos, nos dice Juan 5:24: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea el que me vio tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Es posible? Es posible obtener la vida eterna. Es posible. Santos, creyentes, hermanos, de las épocas pasadas están en la vida eterna con su Señor. Y yo tengo la certeza que nosotros también, hermanos. De hecho, hermanos, hemos recibido la vida eterna cuando hemos recibido a Cristo Jesús. Pues ¿quién no quisiera una vida así? Yo no creo que la gente es feliz, hermanos, andando en problemas de drogadicción, en matazón. Yo creo que la gente no es feliz cuando está preocupada, saturada, espantada, llena de miedo, hermanos, por el temor a la violencia, por el temor a la economía. Yo no creo que la gente es feliz, hermanos, mientras la gente enfoca toda su vida en la búsqueda de los placeres, en la búsqueda de las riquezas, de lo material, cuando toda su vida se centra, hermanos, en poder, fama, en riquezas, en placeres. ¿Qué cosecha la gente de todo eso? Hermanos, sufrimiento, dolor, una vida llena de desesperaciones. Pero aquí nuestro texto nos dice que el que oyere la voz de Dios habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Que es posible, hermanos, estar firme a la hora que vienen los problemas, las dificultades a la vida o en el mundo como está ocurriendo ahora. Estar parados, firmes. Es posible, hermanos, vivir una vida de bendiciones. Y lo más importante, es posible tener comunión con Dios. No es un mensaje falso de los cristianos. No, es verdadero. Es una experiencia verdadera con Dios. En Mateo 13:23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da
fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Es posible vivir una vida que da fruto? ¿Cuál es una vida que da fruto? Es una vida, hermanos, que es de bendición para otros, que da en su propia vida, da muestras de la obra de Dios. Un cambio de actitud, un cambio de carácter, amor, paz, gozo, y a la misma vez bendice a los demás. Es posible. Oíamos el testimonio ahorita de este señor, de Freddy, cuya vida, hermanos, había sido un desastre, una vida de pandillas, de drogadicción, y ahora vemos a este señor Freddy en la cama, postrado, pero compartiendo el evangelio, y él puede decir que una alma está en el cielo por su testimonio. ¿Se puede dar fruto? Claro que sí, una vida de fruto. Dirá alguno, bueno, pero es que yo nací en una familia donde no se creía en Dios. Yo me desvié. Yo he estado viviendo una vida de pecado. He estado viviendo una vida en pandillas, en drogadicción, narcotráfico, en violencia. He estado persiguiendo cosas materiales y he pasado por esto, por aquello. ¿Será posible que Dios pueda enderezar mi vida? ¿Puede cambiar mi vida? Vamos a Proverbios 3:5 y dice así la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es posible. Es posible. El Señor, hermanos, cuando viene a nuestra vida, Él cambia todo. Él cambia en nuestra vida, nuestra manera de ser. Entonces, mis hermanos, es posible vivir una vida buena. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pastor? Dirá alguno, yo he estado por mucho tiempo asistiendo a una congregación y no ha habido un cambio en mi vida, o realmente yo no he tenido una experiencia verdadera con Dios, no he podido yo superar todas estas cosas. Y la pregunta, lo importante aquí, hermanos, es lo que tenemos que hacer para que eso sea verdadero. Y usted, en todos los textos que yo ahorita leí, usted, si estuvo poniendo atención, se dio cuenta de que hay una palabra que se repite. ¿Cuál fue esa palabra, hermanos? Dice, el primer versículo dice, ¿el qué? El que me oye, el que me oyere, el que oyere mi voz. Entonces, hermanos, el primer paso para vivir una vida como esa es oír la voz de Dios. Muy importante. Usualmente las personas estamos ocupados. Usualmente las personas, nuestra vida está llena de problemas, saturados con trabajo, saturados con otras cosas. ¿Y qué ocurre? No oímos. En veces una persona puede estar sentada aquí en la banca de la iglesia y no estar oyendo. El Señor Jesús habla de los que tienen oídos para oír. Pero este versículo nos dice que es posible habitar confiadamente, vivir tranquilo y vivir sin temor del mal. Pero es necesario que nosotros primero oigamos. ¿A quién? A Dios. Oigamos la voz de Dios. El Señor Jesús en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra. Es posible, hermanos, tener vida eterna, pasar de vida a muerte, de vida eterna a pasar, perdón. Vuelve esto de oír. ¿Qué cosas hay en el oír? Pues
yo creo, hermanos, que para oír, lo primero que uno tiene que hacer es disponerse a oír. Porque yo en veces regaño a mis hijos y sí, ahí están así, pero no me están oyendo. ¿Entendiste lo que te dije? ¿Qué? Y en veces sí estamos en la iglesia. Oyó, entendió el mensaje y alcanzó a escuchar los primeros 5 minutos, o tal vez, si nos fue bien, leímos el versículo de introducción y después nuestra mente empezó a divagar. Allá andaba en la costa, en el Himalaya, allá forestería, y nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando usted aprenda a oír, que disponga su corazón ahí a oír, que tenga la actitud apropiada. Por ejemplo, cuando alguien va a la escuela, los que han sido maestros, mi hermano José, otros que han dado clase, mi hermano Serafín, ¿qué es lo más importante, hermanos, en una clase? Que el alumno quiera aprender, que venga con la actitud apropiada. Y en veces los maestros hacen un montón de cosas y esto para tener su atención. Pero oír, entonces, hermanos, incluye esto: disposición a oír. Yo hablo con los hermanos y ya han leído la Biblia, o le pregunto a personas: ¿has estudiado su Biblia? Es que no he tenido tiempo. Y la verdad, lo que está detrás de eso no es que no han tenido tiempo, es que no han estado dispuestos a leer, no han dispuesto su corazón a oír, no tienen la actitud apropiada. O dice alguien: es que yo leo y no aprendo nada. Bueno, ¿con qué corazón lo hace? ¿Con qué actitud? Bueno, Santiago dice eso. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, dispuesto, con la actitud apropiada, no para proferir palabras, para indignarse, para enojarse por lo que va a oír. No, pronto para oír, dispuesto, con un corazón sensible. Cuando vamos a oír a nuestro Dios, el corazón tiene que venir sensible a lo que Dios nos va a decir. Me encanta a mí el pasaje aquel del Salmo donde David dice: Señor, escudriñame, mira, sondea mi alma, mi corazón, dime en qué cosas está mal, para que yo pueda pedirte perdón por ellas y corregirlas. Así debe de ser nuestra disposición cuando venimos a oír la palabra de Dios, o cuando vamos a orar y nos quedamos en silencio porque queremos oír la voz de Dios. Y esa tiene que ser nuestra actitud, nuestra disposición. Eso está incluido en eso de oír la voz de Dios. Mateo 13:23 dice el Señor Jesús en la parábola del buen sembrador, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Qué dice? El que oye y entiende la palabra. Quiere decir que si usted oye un mensaje, mas no lo entendió, entonces no oyó. Cuando eso ocurre, hay que preguntar, no hay que quedarse, no hay que irse con la duda. Después de, si es una predicación, después del servicio, si es en medio de la escuela dominical o de una enseñanza, disculpe, no entendí. ¿Qué es eso que dijo? No hay que irse así, hermanos. Eso está incluido a lo que se refiere Proverbios 1:23. Mas el que me oyere, el que entendiere la palabra, dice: el que hace eso, oye y entiende la palabra y da fruto, produce de 100 a 60 y a 30. Es necesario entonces que entendamos lo que oímos. Es necesario que nos demos a la tarea para aprender. Está incluido en el oír. Aprender la palabra de Dios. Yo me recuerdo de los hermanos de hace muchos años atrás que su tarea era de aprenderse salmos, aprenderse versículos, memorizárselos, entenderlos.
Es importante. Bueno, Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Está incluido en el oír, dice recibir con mansedumbre. ¿Por qué dice eso Santiago, hermanos? ¿Por qué tienen que decirle a los hermanos que reciban la palabra de Dios con mansedumbre? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios atraviesa el corazón, saca a flote lo que está mal, nos dice cómo somos. La palabra de Dios en veces es como un espejo, y cuando nosotros nos miramos a través de ellos, nos dice exactamente lo que somos. Y cuando oímos mensajes así, hermanos, muchas veces no lo recibimos con mansedumbre. Salimos molestos, enojados. O cuando alguna persona nos quiere decir: mira, te estás equivocando aquí, te estás equivocando allá, con la palabra de Dios, mira, esto nos molesta. Pero Santiago se refiere específicamente a la predicación de la palabra de Dios. Dice: recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada. ¿Sabe qué, hermanos? Nos podemos pasar toda nuestra vida escuchando la Biblia, escuchando sermones y todo, pero si no recibimos la palabra de Dios, si no la recibimos, si nuestro corazón no es buena tierra, si no le permitimos que haga mella en nuestra alma, en nuestros pensamientos, si no estamos dispuestos a que eso ocurra, hermanos, su vida va a seguir siendo la misma. Lo siento, no importa si usted se pasa 100 años y se vive por completo en la iglesia y usted no está dispuesta a recibir con mansedumbre la palabra de Dios, nada va a ocurrir. Nada le va a ocurrir en su vida. Va a ser imposible que usted viva confiadamente, que usted viva tranquilamente y sin temor del mal. Porque tal vez alguien diga: yo vivo con temor, pero estoy en la iglesia y no vivo tranquilo ni confiadamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vives así? Pues porque no recibe la palabra de Dios con mansedumbre, porque no oye la palabra de Dios, porque no busca entenderla, porque no dispone su corazón a oír la palabra de Dios, porque no va con la actitud apropiada, no va con el deseo de aprender. La distrae cualquier cosa, y cuando se trata de un tema que le pisa la llaga, ¡fum!, tiene que ir al baño, tiene que ir allá, tiene que ir acá, aquí y allá y en todas partes, y se distrae, no quiere oír. Pues no hay cambio. Lo siento, hermano, la palabra de Dios viene a corregirnos, a enseñarnos, a animarnos, todo. Pero yo digo que la labor más grande es corregirnos, a enseñarnos a vivir. Pues ahorita que hablábamos de a vivir sin temor, vivir confiadamente, que es posible tener una vida de comunión con Dios, que es posible tener una vida llena de bienaventuranza, que es posible tener una vida que esté fundada sobre la roca, que es posible permanecer estable en tiempos difíciles. Todo eso, pues se requiere una cosa: oír a Dios. El primer paso, oírlo, disponer el corazón para aprender. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente. No dice más el que se sienta y escucha y oye, no. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Voy a hacer énfasis en esto: mira atentamente. Pone toda su atención. Yo soy de las personas, hermano, que cree que cuando uno dispone su corazón para aprender algo, lo aprende. Yo soy de las personas que cree
que cuando alguien me dice a mí es que eso yo no lo puedo aprender, en realidad lo que me está diciendo es que no quiere aprender. Pero yo soy de las personas que piensan que los seres humanos, Dios nos ha dotado con la capacidad, con la inteligencia para aprender lo que sea. Se necesita una sola cosa: que usted tenga pasión por aquello, que usted le dé su corazón para aprender, que usted se disponga, que usted le ponga toda su atención. No sé si a ustedes les ha ocurrido, a mí sí. Cuando alguien da un tema sobre electrónica, pues estoy hablando de mi persona, a mí me gusta la electrónica y pueden pasar 1 hora, 2 horas hablando de electrónica y yo estoy atento porque me gusta y aprendo. Le doy todo mi mente, todo mi corazón para aprender. Cuando alguien habla sobre la palabra de Dios, aún más, está todo mi corazón ahí, toda mi mente, todo mi ser, porque tengo hambre. Siempre mi corazón está hambriento por saborear un manjar de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aprendo, le doy mi oído. Yo no estudié en una universidad ni ninguna cosa así. No había la oportunidad de asistir a un seminario regular, pero hubo una cosa siempre después de que me hablaron de Cristo. ¿Sabe qué hubo? Amor por Dios. Hubo, hermanos, fervor por la palabra de Dios. Y desde hace 18 años hasta acá sigue habiendo el mismo fervor por la palabra de Dios. Y he aprendido, no para vanagloriarme. La gloria es para Dios porque Él es bueno conmigo. Pero he aprendido. Pero ¿sabe qué está detrás? Eso, hermano. Entonces, mire atentamente la palabra de Dios. No hay nada que usted no pueda aprender, y mucho menos de la palabra de Dios. Se lo firmo donde sea. Dios ha puesto su palabra de forma tal que un niño la entienda, y tan profunda para que el más sabio de los sabios se deleite en la palabra de Dios y se maraville en ella. Entonces, ¿qué se necesita, hermanos? Oír. Venga con el oído dispuesto a oír. Allá en su casa cuando ore, no, deténgase. Después de hablar, quédese en paz y espere a oír la voz de Dios. Y va a oír así como al pastor. La mayoría de las veces, hermanos, Dios, yo sé que Dios me ha hablado, es acá. Y no lo puedo describir, pero yo sé que Dios me ha dado un pensamiento, una idea. Me ha respondido algo. Otras ocasiones vengo con hermano Serafín, con hermano José, con algunas de ustedes, y estamos platicando, y usted dice en nuestra plática lo que yo ocupaba hoy. Lo encuentro. O sea que Dios nos habla. Principalmente Dios nos habla por su palabra. No hay que entrar en ideas extrañas con su palabra. Pero Dios nos habla. Entonces, disponga su oído. El que dispone su corazón para aprender, Dios le enseña, hermano. Dios enseña. Dios es bueno. Dice la Escritura: si alguno de ustedes, su hijo viniera y le pidiese un pedazo de pan, ¿le daría usted una piedra? Viene su hijo hambriento, ¿usted le va a dar una piedra a su hijo? No. Si viene su hijo y le pide un pedazo de pez, un pescado, le pide pescado, ¿le da a usted una serpiente a su hijo? No. Entonces dice, y ustedes son gente mala, dice el Señor, y ustedes les saben dar a sus hijos cosas buenas. Pues, ¿qué tal que ustedes le piden a Dios? ¿No les dará a Dios todo lo que ustedes, las cosas buenas que ustedes piden? Claro que sí. Si alguien le dice al Señor: yo quiero aprender tu palabra, quiero aprender a andar en tus caminos, ¿usted cree que Dios no le va a contestar su oración?
más se tarde usted en pedirla que Dios empezar a contestar su oración. Entonces, hermanos, la primera cosa es oír a Dios. Después de escucharlo, hermanos, después de poner atención, de recibir aquello que oímos con mansedumbre, de mirar atentamente, de tener la actitud apropiada que está dentro de estas palabras, oír, lo siguiente que hay que hacer, hermanos, Juan 5:24 nos dice, y repito otra vez estos versículos, ¿verdad? Pero hay otro paso ahí, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y luego dice, y cree. El siguiente paso, hermanos, es creer, confiar. No va a haber fruto, no va a haber vida, hermanos, confiada, sin temor al mal, si uno no confía en Dios. Puede usted ir a orar y decirle al Señor, Señor, mira, tengo este problema, esta dificultad, así, ¿no? Y luego usted levantarse otra vez afligido y afligida después de haber orado. ¿Pero por qué se levantó así? Pues que no oró. Sí oré. Y así me dicen muchas personas, ya he orado muchísimo yo por eso, pastor, ya he orado siglos por eso. Y entonces, ¿por qué sigues estresado y estresada por eso? Pues porque no confías, porque no crees. Entonces el siguiente paso, hermanos, después de oír a Dios y hacer todo lo que estábamos hablando, que incluye oír a Dios, lo siguiente es confiar en Él, creer lo que Él dice. La paz en el corazón es fruto de confiar en Dios. Una vida como la que les planteé en el principio viene con la confianza en la palabra de Dios, viene como fruto, hermanos, de creerle a Dios. Tiene que orar Dios acá y nosotros confiar en Él. Dice Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué dice entonces que hay que hacer, hermanos, para que Dios enderece nuestras veredas, nuestra vida, nuestros caminos retorcidos? Si Dios pudiera poner mi vida, hermanos, en un cuadro y pintarlo en forma de árbol, fuera el árbol más torcido, y al final ya miráramos que Dios lo empieza a enderezar. Si Dios pudiera poner mi vida así en una gráfica, hermanos, miramos que mi vida va así, luego fue así, dio más vueltas y así, hasta que Dios comenzó a enderezar mi vida. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Pues confiar a Dios de todo tu corazón. Y este proverbio dice algo bien interesante, que sería lo opuesto, porque en veces nos autoengañamos y pensamos que confiamos en Dios, pero luego hacemos lo siguiente: te apoyas en tu propia prudencia. Entonces, ¿fías en Dios de todo tu corazón? No, aquí adentro, pero después tus acciones dicen que tú confías en tu propia prudencia. Por ejemplo, dice una hermana, quiero que Dios me guíe a hacer alguna cosa, pastor, ayúdame a orar por eso. Oramos, hermana, yo creo que eso no es lo más indicado, mire, aquí la palabra de Dios dice así. No, pero es que yo, y que esto, que el otro, y que fue que vino. Pero dice una hermanita, pero es que yo estoy enamorada, tengo derecho a ser feliz. Sí, pero hágalo bien, mire, así como dice la escritura, porque si no, ya. Es que siente que se le va a ir el hombre o la mujer, no sé. Entonces, no hace las cosas como dice aquí. Y dice, no, pero yo sí confío en Dios, tengo mucha fe en Dios. No es cierto, porque luego te apoyas en tu propia prudencia. Y aquí dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y remata con el 3:7 diciendo, y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, haz lo que Dios te dice que hagas.
confíe en Él. En veces, hermanos, vienen cosas, y más cuando somos más nuevos en el camino de Dios, que la palabra de Dios nos pide que ya no hagamos eso, o que no sigamos por ese estilo de vida, ese camino, y para nosotros no tiene sentido lo que Dios nos está diciendo. No podemos ver el fin de aquello todavía. Nuestra madurez es muy poca, nuestra luz es muy poca. Pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo hacer? Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque, ¿qué va a ocurrir, hermanos? Lo que tú no estás mirando, Dios lo está mirando. Dios mira de aquí a 5, a 10, a 15, 20 años. Si tú sigues al Señor, 15, 20 años, la vida esa sin temor, vida confiadamente, una vida de paz. Luego dice, entonces mis hermanos, primero es oír, luego es confiar en Dios, fiarte en Dios, ya dejar de apoyarte en tu propia prudencia. Fueron tus caminos los que te llevaron a vivir la vida que viviste, esa vida de tristeza. ¿Por qué volver a lo mismo? Reconócelo, ponlo a Él en primer lugar. Sea Él quien gobierne tus pasos y Él va a enderezar tus veredas. Esos caminos retorcidos, esa vida retorcida, sin frutos y llena de sufrimiento, Él la endereza. Pero tú tienes que reconocer sus caminos. Bien, para eso entonces, hermanos, es necesario confiar. Oír, confiar, luego, hermanos, obedecer. Todos los textos que hemos estado leyendo, todos, hermanos, si usted los apuntó, va a ir a su casa y todos tienen este patrón. Oír, confiar, luego, obediencia. Ve, hermanos, en veces nosotros nos hacemos bola y andamos nosotros, bueno, algunos literalmente nos hacemos bola, ¿no? Pero yo estaba hablando ahora espiritualmente, mentalmente, ¿no? Nos hacemos bola porque estamos diciendo, pastor o hermano, es que yo no sé cómo ser guiado por el Espíritu Santo. O yo no sé qué Dios quiere que haga en esta situación, o en aquello, o en lo otro. Es muy sencillo. Solamente obedezca. Sea obediente a Dios en todo lo que tiene que hacer. Mire, hermanos, aquí no hay una fórmula que solamente los teólogos o los que tienen una mente así privilegiada, cuando leen la Biblia la pueden encontrar, y todos los demás simples cristianos mortales no podemos. No, es muy sencillo. Sea obediente. ¿Quiere usted vivir en paz? ¿Quiere vivir tranquilamente? Obedezca la palabra de Dios. Oiga, confíe y obedezca la palabra de Dios. Sea obediente. Pero es que, miren, no sé por qué me pasan tantas cosas malas y que esto que lo otro. Pues porque ni oyes a Dios, ni confías en Él, y mucho menos lo obedeces. Pero si yo estoy todos los domingos ahí, canto en el coro, limpio la iglesia y hago todo esto, no te pregunté eso, lo que importante aquí es si usted lo obedece. Si lo obedece, créame que no se equivoca Dios, usted va a vivir confiadamente. Y si usted tuvo una vida retorcida, Dios la endereza. Si anduvo en caminos de violencia, de lo que sea, Dios los endereza. Pero es que confíe en Dios, oiga a Dios, confíe en Dios y obedezca. Mire, una de las cosas que le dijo Moisés a Israel cuando ya Moisés iba a partir con el Señor, Josué se iba a hacer cargo. Dios no le iba a permitir a Moisés entrar a la tierra prometida. Moisés se encargó de los hermanos de los judíos y les dijo, leo el versículo, llamó Moisés a todo Israel y le dijo, primero, oye Israel, oye. Luego le dice, ¿qué cosa?
los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Luego le dice, ¿qué hay que hacer? Aprenderlos. Apréndelos, Israel. O sea, hace que no hay que nomás así, un ojeadito, no, dice, apréndelos. Y eso es una lección para los que enseñamos también. Tenemos que enseñar no para informar. Tenemos que enseñar para que aprenda la gente. No es dar una cátedra, nomás así, información. No, queremos que la gente aprenda. Entonces, nuestra labor es que nosotros aprendamos. Le dice, apréndelos. Y luego, en segundo lugar, guárdalos. Y aquí esa palabrita guardar quiere decir memorizar, aprender, conocer lo que dice, lo que significa. En segundo lugar, memorizarlos, guardarlos. Y luego, para ponerlos por obra. O sea, para obedecer. Es lo que le recomendó. Luego, Santiago también vuelve a repetirse. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Entendió eso, hermanos? No es nada más llenarte de información o adquirir información. No, en eso no hay fruto todavía. Es el primer paso. Es un paso importante, ¿sí? Oír a Dios, poner atención, poner el corazón, todo eso. Confiar en lo que Dios dice. Y para mí va junto. Si alguien confía, obedece. Si no confía en lo que oyó, no obedece. Pero el que confía, obedece. Bueno, entonces, dice Santiago a los hermanos, pero entonces sean ustedes hacedores de la palabra. O sea, deje que la palabra de Dios cobre vida en usted y usted haga lo que la palabra de Dios dice. Porque ahí, hermanos, es donde está el fruto, en hacer lo que la palabra de Dios dice. Cuando tenemos un conflicto entre personas, entre cristianos, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay que perdonarse, hay que amarse, hay que tratarse con respeto, hay que resolver aquella situación. ¿No dice así la Escritura? Sí. Y luego dice, entonces, hermanos, después de hacer eso, entonces viene la paz, viene la tranquilidad del alma, viene entonces una vida que no tiene temor. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es triste esto, hermano, pero hay gente que es solo oidor. O sea, escucho el mensaje y en veces, voy a cambiar la palabra escucha, porque para mí escuchar significa oír con atención, para aprender todas estas cosas. Más bien, la persona oye, pero nomás oye. No quiere practicar la palabra de Dios. Y en veces confieso que yo me desespero, porque uno mira un problema, da el consejo y dice, bueno, ya está el consejo, ya tiene la solución, ya todo va a estar bien, ya va a salir adelante. No, hace otra cosa opuesta a lo que la palabra de Dios dice. Y aquí es mi error, ¿verdad? Pensar que con un consejo nada más la persona ya aprendió. Pero entonces, hermanos, necesitamos que ser más que solamente oidores. Y luego dice Santiago, oidores, y lo dice engañándolos a vosotros mismos. Yo creo que de eso hay mucho, hermano, en todas partes. No hace la palabra de Dios, nada más la oye y luego se engaña a sí mismo. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, vivo como cristiano, etc. No es cierto. Se engaña a sí mismo. No está viviendo o no está poniendo en práctica lo que la palabra de Dios enseña. Mateo dice, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace. Otra vez el sermón del monte, Señor Jesús dice, cualquiera que oye mis palabras.
cualquiera que lee la Biblia o cualquiera que oye un sermón, cualquiera que oye pues mis palabras y luego las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús hace énfasis en ese pedacito, hermano. Había mucha gente oyendo lo del sermón del monte, 5,000, tal vez más. Jesús les dijo: ya me oyeron, ya escucharon mis consejos, ahora el que las hace, oye y luego las hace. El que hace entonces la palabra de Dios, yo lo comparo a un hombre prudente o mujer prudente, inteligente, sabia. Dice que edifica su casa sobre la roca. Entonces esa bendición viene, hermanos, cuando uno pone la palabra de Dios por obra, la obedece, la vive, la practica. Bueno, Santiago 1:25, pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y luego dice aquí, y persevera en ella. O sea, que no solamente hay que obedecer, aprender, guardarla, ponerla por obra, sino hay que perseverar en ello. Ahí va a haber ocasiones, hermanos, en que va a haber un choque. Sí, usted va a estar en una situación en la que usted tal vez sufra algún perjuicio económico o de alguna clase por obedecer la palabra de Dios. Usted va a estar en una situación difícil. Va a estar usted tal vez rodeado de sus familiares, sus amigos, que están hablando obscenidades, profiriendo palabras deshonestas, chismeando contra una hermana, contra un hermano. Tal vez usted va a estar muy aburrida en su casa y se va a dar la oportunidad de ir a jugar juegos de azar, del casino, de todas esas tonteras, y usted va a estar en una posición en que, bueno, estoy aburrida, bueno, estoy en una situación difícil entre mis familiares, ¿obedezco o no ahora la palabra de Dios? Y la respuesta es el que persevera en ella, el que la pone en práctica a pesar de cualquier consecuencia que pueda venir. Aquí yo les aseguro, la mayoría de los cristianos, muchos de los cristianos, truenan. ¿Sí? Cuando obedecer a Dios significa perder su empleo. Cuando obedecer a Dios significa perder una amistad, perder un familiar. Cuando obedecer a Dios significa una pérdida económica. Tal vez algún hombre de negocios está emprendiendo un negocio, le está yendo bien, pero para que sus ganancias aumenten hay que hacer algún chanchullo, hay que hacer alguna cosa, y luego sacan una frase del pueblo, dice la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré, para hacer su corrupción, para embarrar sus manos. Hay cientos que se enriquecen de manera ilícita, no necesariamente haciendo drogas, aumentando, inflando los precios, corrompiendo, etcétera, etcétera. Pero corrompen la palabra de Dios, corrompen su alma. Entonces es necesario perseverar en ella. La obediencia requiere eso, hermano. Y usted y yo perseveremos en obedecer la palabra de Dios en cualquier tiempo. Dice, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra de Dios, este será bienaventurado. Entonces, mis hermanos, son tres cosas que tenemos que hacer: oír la palabra de Dios y todo lo que incluye. Luego, hermanos, confiar en Dios, confiar en su palabra. Tercero, hermanos, obedecer, ponerla por obra. ¿Quiere que su vida cambie? Aquí están estas tres cosas que hay que hacer: oír a Dios, aprender a oír la voz de Dios, confiar en Él, por último, obedecer. Así de sencillo. No hay nada complicado. Luego,
Para cerrarle los dos versículos que dice Apocalipsis 27, 17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Tiene sed? Venga a beber del agua de la vida gratuitamente. ¿Quiere? Venga. Acérquese a Dios. Acérquese a Cristo. Reciba a Jesús como Señor y Salvador. ¿Es ya un hermano? Acérquese a su Dios. Busque la comunión con su Dios. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy ha oído la palabra de Dios, si hoy Dios le ha hablado, que Dios le ha hablado, no endurezca su corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, a ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, te ruego, Señor, que todos los que estamos aquí, los que oigan esta grabación, Señor, busquemos de todo corazón tu voz, que confiemos en ti, que te creamos, que lo que tú nos enseñes, Señor, lo pongamos por obra. Te pido que no haya un corazón, Señor, duro, que no haya una persona, Señor, que reciba tu palabra, que no la reciba con mansedumbre. Te pido que bendigas a Emanuel, Señor, que los guardes del mal, que tengamos toda la convicción, Señor, de seguir tus pasos, tus indicaciones. Confiamos que tú nos vas a guardar, Señor, del mal, que es posible que vivamos esa vida que tú nos prometes, la vida aquí en la tierra y la vida, Señor, eterna contigo. Estamos seguros de ello, Señor. Lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús.